amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por callarme atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Este poema es de Gabriela Mistral. Les doy la bienvenida a Ana Luisa. Buenos días, bienvenidas, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén oyendo. Maricruz, la doctora Maricruz, bienvenida. Hola. Pues la tenemos la tenemos como invitada especial este día y va a tener uno de los temas pues más, no sé, cálidos, románticos, turbulentos y todos los calificativos que le podamos poner a Gabriela Mistral. Adelante. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues otra vez aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Y como bien dice Rosalba, hoy con un programa hablando sobre una mujer que nos parecía muy importante colocar justamente en la voz de estas mujeres que invitamos en este podcast, que es Gabriela Mistral, la única literata que ya ha pasado más de un siglo, que ha ganado un premio Nobel de literatura. Entonces creo que es bien relevante hablar de su historia, de sus poemas, de pues que lo personal es político, ¿no, Mari? Sí, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevamente aquí. Sí, en efecto, hablar de Gabriela Mistral es hablar de una serie de acontecimientos históricos para las mujeres sobre todo, ¿no? Es hablar de una mujer que desafió el tiempo, que desafió el espacio y que de alguna manera pudo encontrar su sentido de vida a través de los poemas, ¿no? De la escritura. Ella nació ya se me olvidó. Sí. Nació en el poblado de Vicuña, en el Valle del Quí, en Chile, en 1889. Ajá. Por eso es tan importante y tan relevante hablar en este momento de su historia, porque es tan actual. Es tan actual su mirada, es tan actual su vida. Bueno, Gabriela Mistral, su nombre completo era Lucía Godoy Alcagaya, una mujer de vida caótica, de vida sensible, de vida sentida y de vida, digamos, con un mensaje para todas las mujeres. Es pedagoga, estudió las letras y la diplomacia, fue maestra a muy temprana edad, a sus 15 años, sin haberse preparado para tal cosa, ¿no? Entonces, esto de ser maestra a mí me resultó sumamente interesante, o me resulta sumamente interesante ver cómo va desafiando a la clase, digamos, de alguna manera de los pedagogos, las cuales le negaron el título de maestra por considerar que era atea y revolucionaria sus ideas y no acordes para el momento histórico en el cual estaba transitando. Y ahí volvemos a tomar un poquito, ¿no?, de nuestra historia como mujeres. Pareciera que una vez que decides ilustrar, una vez que decides ser diferente, entonces se te tacha, pues ya sea de revolucionaria, de intrigosa, de indeseable, ¿no? En este caso, para ella, hablar de pedagogía o de pensamiento reflexivo, crítico para el momento, pues la hacía indeseable, la hacía atea, la hacía no deseable en la educación para niñas y niños. Sin embargo, a sus 21 años, por fin recibe el título de maestra, ¿verdad? Y en este momento, en su haber recorrido, resulta que de todos modos nunca pisó un aula. Ella se fue formando como una educadora popular, que ahora diríamos, Ana. Recorría las poblaciones, recorría influenciada, digamos, por la profesión de su padre, que su padre sí era maestro. Entonces ella empieza como a generar este tipo de conocimiento, a aportar este tipo de conocimiento a los niños, ¿no? Sus premios, su reconocimiento de literatura, lo obtuvo a los 25 años tras ganar los Fueros Florales con sus 3 sonetos de la muerte. Era una poetisa que referenciaba mucho los sentimientos, la tristeza profunda que se fue generando a lo largo de su historia por las pérdidas, y volvemos a tomar otra vez como referencia esto de los duelos de las mujeres, que siempre nos empujan como a vivirlos desde nuestra propia soledad, en nuestra propia, digamos, imposibilidad de ser como
o de expresarlo libremente, hasta en eso, ¿no? Se nos condiciona la expresión de los sentimientos en un espacio público. Entonces, estos premios, este soneto a la muerte, logra su primer premio y una publicación en 1922 por el Instituto de España de Estados Unidos, donde publica su primer libro, O la desolación. Y luego, pues, este mismo libro se vuelve a publicar en Chile. En 1926, representante de Chile ante las Naciones Unidas o la ONU, y bueno, ahí es gestora de cultura, representante de cultura, defendió la historia latinoamericana, cultura de Chile y de Latinoamérica. Voy a hablar un poco de desolación, porque es un tema tan relevante y tan actual en este momento, porque habla un poco del suicidio. En 1922 ella publica Desolación y obedece a los estragos emocionales sufridos a causa del suicidio de su primer amor, Romelio Aureta, que era un trabajador del ferrocarril y con el cual entabló una relación muy cercana. Este poema nos lleva como a escalar las diferentes etapas del duelo. Sí, cuando hablamos de los duelos no resueltos, yo creo que para las mujeres resulta un poco complicado porque es como si nos negáramos a sufrir o a sentir, porque tenemos que estar cuidando del otro, de la otra. En este caso, Gabriela Mistral, graciosamente, ni tuvo marido, o sí tuvo marido, pero no tuvo hijos, y fue madre como putativa de sus sobrinos, ¿no? Entonces, al inicio del poema describe la soledad. La soledad, sintiendo su presencia como un oculto por los elementos que tienden a confundir cuando estamos en un espacio abierto, es decir, esto que conocemos como la niebla o la noche, ¿no? Todo esto que vivimos solamente en nuestro interior y que no nos permite visibilizar más allá. Más adelante alude a la infelicidad o a la mala suerte cuando habla de una olla de salmuera, una ola de salmuera o una tierra que no tiene fuente. Su alegría no existe en su vida. Con la naturaleza la encuentra como aliada. Esa es una representación como un poco de lo que nos permite seguir vivas, ¿no? La naturaleza le da su dolor un valor solitario, una llanura vestida de muerte, de la presencia de la muerte, y una puesta del sol que nos recuerda que la vida tiene un inicio cuando amanece y una muerte cuando anochece. Y lo que se llevó a su amado, entre los amantes hay un estado de imposibilidad de volverse a encontrar en el estado físico, y los Andes y una salvación al mundo tangible. El paisaje viene con su duelo en los grandes picos nevados y los Andes que tienen la parte superior en el cielo y los prados de su campo. Un paisaje frío, desolado, y que nos recuerda la pesada y fortalecedora que destruye la atmósfera que encarna la soledad y entra al hogar a través de su apariencia de profundo dolor. Imagínate nada más, ¿no? Cómo la naturaleza de alguna manera representa todos esos sentimientos y todas esas emociones expresadas a través de su poesía. Y bueno, son símbolos realmente muy importantes. Sí. Eso es como lo maravilloso de Gabriela Mistral, que no solamente nos hablaba de poesía y metaforizaba así como de manera espontánea, sino que nos llevaba a explorar el mundo en el cual transitábamos y nos obligaba a ver aquello que no veíamos y nos hacía sentir a través de sus sonetos, digámoslo de alguna manera. La ternura, ese es su segundo libro en 1924, digamos que es como la continuación de la desolación. Ella se cansa de ser un poco triste y dice, pues ahora voy a escribir para los niños. Y en este escribir para los niños, pues dedica 5 secciones específicas: las canciones de cuna, la ronda, las desviadoras, los jugarretas 1, los cuentos del mundo, y en su segunda publicación, la segunda edición, le agrega 2 secciones más, casi escolares y los cuentos. En esto son una serie de poemas donde la ternura es llevada por decisión, digamos, es una referencia a las madres, al acompañamiento de las madres, y bueno, va hablando sobre el hecho de cantarles a nuestros hijos, de verles crecer, pero también de pedirles que no crezcan, de decirles vamos a explorar el mundo, pero no te vayas tan lejos porque yo te quiero seguir cuidando. Vamos a ir explorando cada una de sus etapas de vida, te voy a llevar a cantar una ronda, pero no solamente vamos a cantar la ronda,
vamos a transitar a través de la ronda y vamos a buscar el espacio idóneo para que podamos vivir esa ronda. Sí, y después, obviamente, como era una viajadora, un cuentamundo, narra historias increíbles y describe esto, que los paisajes únicos, que la montaña, la casa, la tierra, ahí nos enseña a amar el espacio abierto, pero también nos enseña las tradiciones, la cultura, el respeto y la armonía a la tierra de nosotros los seres humanos como niños y con nuestra naturaleza. Entonces, fíjate, Mari, que te voy a interrumpir porque esto ella lo hacía en 1908 y quiero decir la fecha porque es muy importante. Claro, Gabriela Mistral hizo algo que fue muy transgresor en la docencia, ¿no? Que era visitar a las escuelas de niñas en comunidades de pueblos originarios. Yo no solo diría de Chile, sino de Brasil, anduvo por toda, vino a México, ¿no? Anduvo por toda América Latina, tratando de justamente rescatar otra forma de educar, otra forma de compartir los conocimientos. Pero digo, 1910, o sea, nosotros estábamos en plena independencia casi, ¿no? Y creo que es muy importante como situar el contexto, claro, porque además ella hablaba como docente de esta importancia de saber el contexto de sus alumnas y de sus alumnos. Fue de las primeras docentes que empezó a hablar de las niñas, no solo de los niños, sino en específico de este contexto que estaba pasando las niñas, de por qué no iban a la escuela, de por qué había escuelas solo para señoritas, de por qué solo se les tenía que educar desde esta parte de ser buenas amas de casa. Entonces a mí me parece que era muy transgresora y justamente por eso vivió una serie de estereotipos en su cuerpo, ¿no? Sí, algo fundamental que estás diciendo ahí. Y bueno, vuelvo a tomar como el sentido de su poesía. Decía, no porque fuera poesía escolar, quiere decir que deje de ser poesía. Algo que a mí me fundamenta mucho el arte de escribir y sobre todo como una bella arte, es que nos recuerda que estamos vivos, ¿no? A través de la escritura vamos referenciando nuestro momento de vida, nuestra historia de vida, vamos desahogando emociones, pero también vamos desahogando sentimientos, vamos colocándonos no como parte ajena a una naturaleza, sino como naturaleza que somos. Nos permite diversificar, nos permite identificar esta diversidad que existe entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Ella lo decía, por eso digo, esa parte es tan valiosa de Mistral, ¿no? Entre perdón, es que me fui. Así me pierdo yo en la vida. Entre la desolación y la ternura hay un mundo. Hay un mundo como que de posibilidades. Y en estas posibilidades ella lo dice de esta manera, ¿no? El costado positivo y optimista de la vida triunfa sobre la oscuridad y la tristeza. Pese a ser una persona que vivió la muerte de su sobrino, la muerte de su amado, pese a que vivió un romance no consumado con un hombre que era casado y que por el momento histórico en el cual estaba desarrollándose no podía ni siquiera pensarlo. Entonces esto le permitía como encontrar como las posibilidades de ir colocando estas experiencias de vida y dejárnoslas a nosotras, dejárnoslas a las mujeres que veníamos después de ella para darnos cuenta de que había posibilidades dentro de una vida pese a la oscuridad de esta. Sí. Algo que rescata mucho Gabriela Mistral y que me encanta es cuando ella dice en el primer libro, la desolación, las madres las coloca como unos entes ausentes, ¿no? Ausentes y descuidados, pero en la ternura, las madres son omnipresentes. Vamos a darle un cambio, vamos a darle un beneficio de posibilidades a las madres, no porque quisieran ser descuidadas, sino porque también la propia vida te obliga o te lleva a senderos que muchas veces no podemos controlar, ¿no? Ella dice, bueno, finalmente la oscuridad y la tristeza son dejadas de lado cuando yo abrazo a mi hijo. Cuando yo abrazo a mi hijo, todo mal y toda tragedia del mundo desaparece, se diluye. Era algo que yo quería comentar, porque pasar de la desolación a la ternura tiene que ser, bueno, no solamente creo yo un gran esfuerzo de estar en un estado de ánimo
triste, gris, y reflejarlo también a través de la naturaleza, pero brincar a la ternura, a todo esto de las canciones, de la canción de cuna, al cuidado, al amor maternal, ya descrito de una manera pues muy cálida, ¿no? Ajá. Y luego pues la metaforización que hacía de cada cosa, ¿no? Por eso les digo, o sea, no solamente nos obligaba a explorarnos como seres humanos, nos obligaba a explorar el mundo que transitamos, esta experiencia humana. Y en esta experiencia humana pues vamos como desembocando, sacando aquello que proponemos para seguir andando sin limitantes. Bueno, de los exilios pues fue una mujer por sus maneras de pensar y por su quehacer. Obviamente era exiliada, ¿verdad? Vivió en Estados Unidos, después viajó a Europa, visitó Roma, Suecia, Francia, España, y en México estuvo 2 años haciendo todo este programa de educación con Vasconcelos, que es, digamos, un referente dentro de la educación en México. ¿Por qué? Porque rescata tradiciones. ¿Por qué? Porque nos obliga a tener valores. ¿Por qué? Porque habla sobre los deberes cívicos, habla sobre el hecho de combatir vicios, habla sobre la industria existente y su progreso y las posibilidades que hay en esto de promover el progreso en las comunidades indígenas, sobre todo. Ella hablaba mucho de las comunidades originarias. Entonces es una maestra en todo el sentido de la palabra, no solamente en el sentido, digamos, estricto de la educación formal, sino es una maestra de vida. Y entonces, bueno, va plantando como su semilla por donde quiera que va encontrando y va viendo posibilidades. Hay que recordar algo bien importante: en México no fue maestra formal. Ella nada más ayudó a la implementación del programa. Y era bien importante eso, Mari, porque ella decía que una maestra extranjera no podía venir a colocar los planteamientos de libertad y de otras formas de educar que ya de por sí tenía Vasconcelos, ¿no? Y que ella consideraba que había muchas maestras en México que lo podían hacer. Sin embargo, sí se tomaba este privilegio que había tenido ella de ser maestra en varios países de América Latina, y decir, bueno, pues si no van a hablar de las mujeres, yo coloco ese tema ahí, ¿no? Sí, pues por eso nos dejó algo bien venerable, ¿no? Sus lecturas para mujeres. Para mujeres. Entonces, y bueno, agradeció mucho la primera escuela que llevó su nombre, y a ella le hace la entrega de estas lecciones para mujeres o lecturas para mujeres, que también tendríamos que estarla recordando continuamente, analizando y viendo cuáles eran sus lecturas que nos recomendaba y por qué razón, ¿no? Entonces, ¿Gabriela Mistral puede considerarse feminista? Esa es la gran pregunta. Es que hay un debate totalmente ahí, pero a mí me parece que una mujer que transgrede tantos espacios, leí una lectura que hace varias poetisas latinoamericanas, un compendio en donde se menciona que Gabriela nunca dijo que era feminista, ¿no? Pero había varias acusaciones de que ella tenía una orientación sexual diferente, que no era heterosexual, sino lesbiana, y ella nunca lo aclaró. Y no lo aclara porque en esta parte que analizan estas poetisas mencionan que se lo decían despectivamente, porque sus relaciones interpersonales de ella siempre eran con mujeres, o sea, nunca, no se casó, nunca vieron a hombres del medio, digamos, literario que estuvieran cerca de ella, pero tampoco a ningunos otros, y entonces la acusaban mucho de tener una orientación sexual diferente. Por eso ella sale de Chile, por una parte de criminalización hacia su persona, por todo lo que venía haciendo con las mujeres y en las escuelas, sí, como docente. Y además, ella dice, conocía a los mapuches en este pueblo originario, que me enseñó la libertad de que la escuela era un espacio de amor y no solamente de conocimiento. Y entonces creo yo que era una mujer muy transgresora, nunca se asumió feminista, pero dejó un legado tan importante para la visibilidad en la docencia hacia las mujeres, que yo creo que era feminista. Sí, yo también soy partidaria del mismo pensamiento, obviamente, ¿no? Es como en la actualidad, a veces tenemos un grupo de mujeres y yo pregunto antes de iniciar una charla o alguna cosa, ¿quiénes de ustedes son feministas? Y nadie levanta la mano.
Y entonces ya cuando después de que platicamos o que hoy la platicaba, les pregunto quiénes de ustedes son feministas y todas levantan la mano, porque se dan cuenta que sus acciones, sus actividades, su participación, su rebeldía en algunas cosas son parte del feminismo, pero les da miedo asumirse como feministas. Claro, o sea, yo no podría decir que Gabriela Mistral no es feminista. Sobre todo por esta primera, digamos, afirmación con la que partimos, ¿no? Era revolucionaria, era crítica y sobre todo transgresora. Pero además colocó en el centro de la discusión poemas luminosos, poemas de esperanza, poemas humanitarios que enunciaban primero a las mujeres. Siempre y cuando, todas las mujeres, pero en específico a las mujeres que sufrían de discriminación, de rezago, de imposibilidad de seguir andando. Sí, estaban más vulnerables. A los niños y a las niñas, dice ella, de piecitos azulados por el frío. ¿Sí? A obreros o obreras oprimidos y oprimidas por sus patrones. A pueblos latinoamericanos asaltados por el imperialismo. Realmente es un asunto y una cuestión actual. Seguimos discutiendo en el feminismo toda esta reflexión sobre el proceso educativo en las mujeres, tan importante, la necesidad de nombrar las cosas y sobre todo el colocarnos en el centro de la discusión como las que sufrimos, si no más, un poquito más de discriminación y sobre todo de rezago. Pese a que el movimiento feminista en Chile, digamos, despertó en 1930, no por eso Gabriela Mistral no va a ser feminista, ¿no? Entonces, ¿puede decirse acaso que la maestra andina que le cantó a la maternidad, a las tribulaciones, a la cotidiana sumisión de las mujeres, se constituye un modelo feminista? Pues por supuesto que sí. Sí, yo creo que sí, se podría afirmar, se puede buscar entre ella lo que dicen varias autoras, esto que dices, Ana, encarnó a sí misma una especie de modelo atípico al emprender una vida itinerante. Primero porque a las mujeres, no sabemos, no se nos deja viajar tan libremente. Claro. Era una mujer que experimentó y que vivió el mundo. Entonces, ¿cómo no va a ser feminista, no? Y con ella abandonar el papel de la mujer ideal que cuida a su esposo e hijos, tomando como referencia que decidió ser madre a pesar de todo y que fue uno de sus mayores dolores cuando perdió a su hijo. También reflejó a través de su poesía aflicciones, pérdidas de amor, la frustración y los límites de su sexo. Esto que decía Ana, es decir, todo aquello que desde su mirada impedía a la mujer acceder a una vida más equitativa, no en términos laborales, sino más bien humanos. Y en efecto, su albacea fue Doris Dana, que también, México, ¿no? Que también era escritora en Nueva York, que también era escritora estadounidense y que fue la encargada de dar como seguimiento al legado de Gabriela Mistral. La obra literaria de Gabriela Mistral estuvo orientada para desarrollar temas variados sobre enseñanza, sobre amor, sobre dolor, sobre religión y sobre todo sobre maternidad. ¿Sí? Su literatura expuso también ternura, conmoción y mucho sentimiento. Creo que esto es como lo más que pude resumir la larga y vasta historia de Gabriela Mistral, pero a mí me colocó como en un asunto de la reflexión sobre la posibilidad que seguimos buscando en este momento las mujeres, para vivirnos plenas, para vivirnos igualitarias, pero sobre todo para vivirnos en total autonomía. Creo que ahí está como el asunto de lo que a mí me deja Gabriela Mistral. No me interesa los momentos en los cuales vivió y si fue feminista o no. Yo la retomo como un modelo a seguir por sus posibilidades que tuvo pese a las imposibilidades vividas. ¿Cómo ves, Rosalba? No, bueno, pues que es una vida muy intensa, ¿no? En todos los sentidos y una participación culturalmente hablando muy, muy fuerte, muy profunda, que hasta la fecha todavía hablamos de ella y todos sus pensamientos están alineados a todo lo que estamos viviendo también hoy, ¿no? O sea, no es algo que haya cambiado tanto, son muchos los años en donde aparecen estos temas y siguen permaneciendo. Sí, y esta concepción del amor hacia las niñas, hacia los niños, hacia las niñeces, que me parece también tan relevante. Como maestra era como muy profunda este proceso, no solamente hacia las mujeres, hacia los pueblos originarios, o sea, es como si cuando yo la leía para venir al podcast,
bien dices, es como si la trajéramos a este contexto. O no sé si la traigo a mi contexto, ¿no? En donde trabajo con mujeres indígenas, trabajamos con maestras, en este asunto de poder incorporar estas perspectivas feministas, y donde estoy haciendo una maestría sobre el análisis del sujeto y de cómo en la educación podemos incorporar a las mujeres como sujetas políticas. Entonces no sé si por eso me parecía que es coyunturalmente muy cercana a lo que ahora hago, y claro que yo sí creo que es una mujer feminista, ¿no? Uno de los poemas que más hemos leído justamente las feministas, pues es un poema que se llama Besos, y dice así: hay besos que se pronuncian por sí solos, la sentencia del amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, besos enigmáticos, sinceros, que se dan solo las almas. Hay besos prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que se arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, hay besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuosos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besó a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonia, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se aparecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rostro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes, besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cardenos sonrojos y el espasmo de emoción terrible llenaron de lágrimas tus ojos. ¿No? Bueno. Gabriela Mistral. Imagínate esa la descripción que hace de un beso, ¿no? O de los besos. Impresionante. Sí, aparte, como era una mujer súper estudiosa, algo que me llamó mucho la atención en su biografía es este hecho de que se aprendió la Biblia. La leyó y la releyó para poder justificar cada una de sus poemas centrados en esta propuesta del amor, ¿no? Y no vamos a hablar del amor carnal únicamente, hablábamos del amor como un idioma universal, como una posibilidad dentro de todo lo que no podía ser llevado a cabo en la vida, ¿no? Entonces creo que Gabriela Mistral nos dejó esto, este recuerdo, un legado, y sobre todo esto que estás diciendo, ¿no? El asunto es que, de hecho, sus publicaciones fueron muy muy poquitas durante su vida, pero han habido mucho más, mucho más acervo después de muerta. Pero aún así, con todo eso poquito, fue capaz de conquistar el Premio Nobel en 1945, cosa que ninguna otra mujer latinoamericana ha logrado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso también la hace una mujer excepcional, no solamente por el tiempo y el espacio en el que vivió, estamos hablando de hace un siglo, un poquito más, y haber logrado lo que logró durante su vida, ¿no? Sí, me imagino además, bueno, no me imagino, lo sabemos, con todos los obstáculos propios de esa época, de esos momentos en que para las mujeres era, aún sigue siendo en muchos casos, ¿no? Pero obviamente que en aquellos tiempos pues era casi una misión imposible y muy pocas persistían en seguir en ese camino. Así es. Entonces sí, como nos brinda como toda una posibilidad de explorar y de sobre todo vernos en este momento, ¿no? Vernos y direccionarnos hacia dónde queremos caminar. Sí. No solamente ser sujetas
de propuestas, como lo decía bien Ana, sino también ser sujetas por la apuesta por la vida. Decidir sobre nosotros, decidir sobre la gestión de nuestra vida. Yo creo que eso también lo deja muy claro Gabriela Mistral. No necesitó, o sea, cuando todo esto se desataba, esto que decía Ana, ¿no? Con Doris Dana, la posibilidad de tener una orientación diferente en un momento en el cual pues esto no se hablaba, ¿no? Si en la actualidad cuesta mucho trabajo todavía hablarse de manera libre y sin señalamientos, en ese momento estaba con un poquito más. Ella, en lugar de responder a los cuestionamientos, a la señalización, lanzaba un libro. Y con eso acallaba las bocas. Claro. Ahorita me pongo un poquito a pensar en lo que estaba diciendo Ana, que si sería vinculante al tema de su tesis, y yo pienso que sí, obviamente que sí, Ana, porque además las mujeres apenas hace muy poco tiempo empezamos a ser reconocidas como sujetas de derecho, Así ¿no? es. Entonces, una vez que ya adquirimos esa categoría, ese nivel, ese reconocimiento de que sí somos sujetas de derecho, pues obviamente que va a tener mucho cómo enriquecer tu tesis. Sí, bueno, pues creo que la última cosa que hace Gabriela Mistral como parte de las cosas que a mí me gustaría rescatar, pues es justamente esta compilación que le solicita la Secretaría de Educación en México, y ella la dedica a las mujeres, ¿no? Es una compilación en donde pues retoma justamente en su andar, ya digamos en 1945, ella ya había caminado por América Latina y tenía una vasta experiencia en escuelas rurales que fue plasmando en ideas específicas para el acceso a la educación de las mujeres en este país, ¿no? Entonces me parece que esto es como muy importante como parte de todos estos aportes que ella va haciendo a lo largo de su vida, ¿no, María? Sí, bueno, también pues tomarla como referencia en el asunto de que, bueno, se dedicó a la diplomacia. Fue representante de su país en el mundo. Arrancó una triunfante, digamos, carrera diplomática desde 1933 y abarcó una gran parte del mundo, ¿no? Precisamente por eso se me hacía tan rescatable el asunto de hablar sobre las narrativas de su vida, ¿no? Y metaforizarlas y dejárnoslas a nosotras como una posibilidad para seguir explorando el mundo. Y entonces eso también es algo que también tenemos que rescatar de Gabriela Mistral, ¿no? Su valentía. La valentía con la que confrontó las limitantes, decía ella, de su sexo en ese momento de la historia. Claro. Y Pues, además, adelante, ¿no? No, que siendo una mujer multifacética, ¿no? Porque Sí, claro. si te pones a ver todo lo que, en todos los ámbitos en donde incidió y donde tuvo éxitos y donde fue reconocida y todo esto, pues sí. Otras poetisas dicen que Gabriela Mistral, aunque nació en Chile, pues es una hija de América Latina, y yo coincido totalmente, ¿no? Que su caminar justamente, esta posibilidad de viajar, esta posibilidad de conocer, y que además ella decía, las escuelas rurales son coincidentes en todas las partes del mundo, ¿no? Claro. Algunas están incidentemente colocadas, o sea, no tienen ni las cosas elementales, y eran a las escuelas a las que ella le gustaba ir y propiciar cambios desde justamente este ámbito que menciona Mari como diplomática, teniendo el poder, ¿no? de negociar entre los, pues quien destinaba el presupuesto. Me parecía bien importante, ¿no? Llegar a las cúpulas del poder, lograr ser escuchada y sobre todo echar a andar programas que hacían justicia a los que no recibían la justicia en ese momento. Sí, también yo pienso que todo lo que se involucraba ella personalmente, ¿no? Obviamente que los resultados tenía argumentos, tenía pruebas, tenía todo lo que necesitaba para poderlo plasmar como una necesidad digna de resolverse en las escuelas rurales. Pues, ¿cómo cerramos este podcast? Ya van más de media hora, 40 minutos. ¿Cómo podríamos ir cerrando? Pues yo rescato mucho esta propuesta que ella hace, pasar de la desolación a la ternura. Creo infinitamente en el amor como una posibilidad de movimiento y sobre todo de encuentro para los seres humanos. Creo que eso es lo que yo le rescato mucho a ella. Rescato su posibilidad de amar,
de amar así sin, digamos, sin medimientos. Su posibilidad de darse toda en cada uno de los encuentros que logró como entablar a lo largo de su vida. Creo que le rescato el hecho de que, lo que les decía casi al inicio, no solamente fue maestra de un aula, sino fue maestra de vida. Para ahí, digámoslo de alguna manera, ser maestra de Pablo de Neruda es un referente fundamental para su historia y para su carrera, ¿no? Entonces, ella logró no solamente como colocar y tocar las fibras de mujeres, sino también de hombres. Y la logró tocar tanto que fue, digamos, impulsora del movimiento, de la transición de la vida de las mujeres. Entonces, creo que con eso me quedo. Gabriela Mistral me dejó esta semana un infinito dolor de cabeza también, porque leer sobre ella es motivador, pero también sus poemas no son sencillos. Eso es lo que también tiene ella, que sus poemas no son nada sencillos, sino que cada una nos da también la posibilidad de hacer la propia reflexión y de hacer también el propio tocamiento y la propia posibilidad de interpretación. Esa es otra de las cosas. Yo lo rescato también porque habla mucho sobre la muerte y sobre las posibilidades de vencerla. Pese a que no la vamos a vencer nunca, porque es la única etapa segura de nuestra vida. Sin embargo, mientras sigamos viviendo, mientras estemos aquí un día a la vez, digámoslo de alguna manera, es una posibilidad para seguirle apostando a la vida. Claro que sí. ¿Tú cómo cerrarías? Yo Rosalba? cerraría diciendo que me llevo de ella la fuerza para romper paradigmas, para incursionar en lugares en donde era vetado para las mujeres en ese entonces, para mantenerse, porque a veces uno entra en algún espacio y de repente algo te hace retroceder y te hace desistir, y ella permaneció, obtuvo grandes logros y reconocimientos. Entonces creo que esa fuerza la deberíamos de tener todas, y eso es lo que yo me llevo, ¿no? Ver ese ejemplo de fuerza. Sí, yo creo que yo me llevo esta conceptualización del amor de una manera diferente. Qué bueno que Mari rescata esto de la desolación a la ternura, porque se cree que las feministas solamente todo el tiempo levantamos la voz por levantarla, ¿no? Y creo que ella conceptualizó a través de su práctica de vida, como bien lo dice Mari, como docente, pero también como persona, como tía, como hermana, como amiga, esta conceptualización, ¿no? De acompañar en estos procesos, de gozar la vida, de poder abrirnos camino a otras mujeres. Y creo que es bien bonito que nos haya dejado este legado, que las invitamos a leer, a Gabriela Mistral, porque nos permite ver que cuando más tristes estamos, o cuando a veces creemos que como feministas estamos en espacios de una manera tan incómoda, y cuando sentimos que nadie nos reconoce, pues podemos traer la voz de estas mujeres como la de Gabriela Mistral, que nos convoca siempre a la ternura. Pues muchas gracias, compañeras, por estar hoy acá. Gracias. Gracias. Y bueno, pues esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Gracias. Gracias.